a nuestro hogar y sinceramente quería poder compartir una palabra que pueda dejarnos principios que nos ayuden a poder desarrollar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Puse como referencia ahí en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 y 9. 2 Corintios capítulo, acá yo ya lo tengo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Es una de las palabras muy interesantes que lo habla el apóstol Pablo. Y en esta palabra termina graficando un poquito lo que es esta gloriosa aventura de seguir a Cristo, esta gloriosa aventura de que un día hemos obtenido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si lo tenés ahí, dice la Escritura, yo tengo otra versión un poquito más actualizada, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Tan familiar y tan actualizada esta palabra que el apóstol Pablo le escribió hace más de 2000 años, o hace 2000 años aproximadamente, y nos habla justamente de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y de eso habla justamente la palabra de esta mañana, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Ahí que si sos líder y estás tomando apunte, quiero que pongas como referencia este título: derribados, pero no destruidos. La palabra derribado justamente viene en un sinónimo de caído, de echar, de tirar al suelo. Y a mí me gusta la construcción, y uno de los principios que tiene que ver justamente que toda cosa que se tiró, que se derribó, que se echó al piso, primeramente estuvo en pie, primeramente estuvo bien posicionado, pero por diferentes circunstancias, situaciones, momentos, se derribó y se cayó. Y hoy por hoy estamos en una etapa muy particular de la Argentina y del mundo entero, golpeados, condicionados por toda esta cuestión de la pandemia. Y al leer este versículo justamente nos damos cuenta cómo es tan familiar para nuestra vida. Y yo quisiera justamente compartir bajo este principio lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero dividirlo en dos partes. Número uno, 4 tips que nos ayuden a poder manejar las presiones y conflictos de la vida, ¿sí? Que nos ayude a poder entender y llevar con más luz y con más claridad de lo que Dios quiere hablar con nuestra vida. 4 tips. Vamos a hacer 4 tips y luego 4 principios. ¿Le parece? Amén. Mire, número uno, para poder sobrellevar los conflictos y las presiones de la vida y no quedar derribado, sino levantarnos a lo que Dios quiere para nosotros, en primer lugar, tenemos que aprender a decir que no. Pareciera algo tan sencillo, tan fácil, pero para mí personalmente me cuesta aprender a decir que no, y que justamente nos ayude a poder llevar adelante nuestro trabajo. Por ahí nuestro rol pastoral o nuestra posición nos cuesta decir que no, nos cuesta posicionarnos y decirle frente a las situaciones de la vida, ¿no? Decir que no. Y hace unos días atrás justamente vivía esta experiencia, ¿no? De que muchas veces no le hacemos caso al Espíritu Santo. Y hay algo que Dios nos ha estado marcando más firmemente, este principio, ¿no? Que Dios nos habla. Y cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, muchas veces nos va a llevar a decir que no a propuestas, a situaciones, a conflictos que luego nos previene de un montón de situaciones o presiones de la vida. Decir que no, yo no le estoy hablando a esa gente que trabaja, a esa gente que son líderes, a esa gente que tienen el espíritu de servicio, a esas personas que son incondicionales, pero que muchas veces nos cuesta decir que no a las situaciones en el trabajo, a las situaciones en la vida cotidiana, y que muchas veces nos metemos en grandes embrollos y problemas y presiones
por no poder decir que no. Algo muy sencillo, pero que ahí Dios también está hablando a nuestra vida. Lo segundo tips, fortalecer las convicciones propias. El fortalecer las convicciones propias nos ayuda justamente a poder desarrollarnos de una forma mucho más firme y segura en las cosas de Dios. El fortalecer las convicciones tiene que ver con la capacidad de poder desarrollarnos en los diferentes ambientes. En este mundo donde carece de convicciones, en este mundo donde continuamente incluso nuestras convicciones son probadas, es tiempo de empezar a fortalecernos, es tiempo de empezar a afirmar nuestras convicciones de valores, de principios, de familia, el poder afirmarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Número 3, ¿sí? Tips número 3, evite pensar mal de otro, ¿sí? Para poder no meterse en embrollo, en presiones, en conflictos, no comprar problemas que no nos corresponde, evite pensar mal de otro, ¿sí? Lo estoy diciendo muy abiertamente, pero es un principio que te va a ayudar a no estar desenfocado. Uno de los problemas que muchas veces compramos es cuando empezamos a pensar mal y tener malos pensamientos incluso de otras personas, del jefe, de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de la familia, del líder, del pastor. Evite pensar mal de otro, porque esos pensamientos te van a desenfocar y no te van a poder ayudar a llevar la carga que Dios realmente quiere que lleve, ¿no? Y por último, el último tips, antes de meternos directamente a los 4 principios, evite hablar mal de otros, ¿sí? Evite hablar mal de otros, porque hay un mundo espiritual que todo lo ve, que todo lo discierne, y muchas veces hay cosas que quizás lo decimos en la intimidad y pensamos que nadie nos escucha, pero el mundo espiritual sí está escuchando. Y muchas veces nos conflictuamos y muchas veces nos metemos en situación, en presión, en conflicto, que terminan derribándonos porque hemos dado rienda suelta a la conversación, hemos dado rienda suelta a lo que hemos escuchado y hemos dado rienda suelta a lo que quizás alguien nos contó. Evite hablar mal de otros. Estos 4 tips muy sencillos, muy simples, nos van a ayudar a poder llevar las presiones y los conflictos de que muchas veces nos metemos, ¿no? Vamos a los 4 principios. ¿Cómo volver a construir sobre lo derribado? Quizás está viviendo una semana muy particular y se viene una semana muy particular, ¿no? Quizás tenía planes, proyectos, así como nosotros, de poder viajar, de poder tener tu emprendimiento, tu familia, tu trabajo, tu estudio, y estás en toda esta disyuntiva de decir, ¿ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Cómo sigue esto? Estoy viviendo situaciones muy apremiantes, situaciones muy conflictivas. Ahí justamente quiero darte 4 herramientas que te ayuden y que nos ayude a cada uno de nosotros a poder volver a construir sobre lo derribado. Si decía esa palabra que acabamos de leer al principio, realmente está reflejando mi corazón. Cuando yo lo leí, justamente me sentí tan familiarizado por la palabra, porque el apóstol Pablo justamente está diciendo, ¿no? Nos persiguen por todos lados, las dificultades nos presionan, nos aplastan, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, somos derribados, pero no destruidos. Y muchas veces tenemos el sentimiento hasta decir, bueno, Dios me abandonó, estoy derribado, ahora ¿cómo hago para levantarme? Quizás estás escuchando una transmisión por primera vez y estás diciendo, ¿cómo hago para levantar mi matrimonio? ¿Cómo hago para levantar mi familia? Tenés un hijo que está luchando con la droga, tenés tu matrimonio que se está destruyendo, tu negocio que se ha cerrado en estos días de pandemia, estás con un familiar enfermo, estás con un familiar que tiene síntomas y que ha dado positivo para COVID, estás viviendo un proceso muy duro, muy difícil en tu vida. ¿Cómo hacer para poder construir? Yo te quiero ayudar en el nombre de Jesús a que podamos construir. Número 1, para lo que están anotando, número 1, vuelva a afirmarse en una promesa de Dios en tu vida. Volvé a afirmarte en una promesa de Dios para tu vida. Mire, los cimientos son muy importantes y lo que sostiene una casa y un edificio. Los cimientos.
Y las promesas de Dios en nuestra vida son los cimientos que nos fortalece, que nos ayuda y que nos sostiene en los momentos difíciles. Vuélvate a afirmarte sobre una promesa de parte de Dios. Los teólogos que saben de esto dicen que en la palabra hay más de 1500 promesas de parte de Dios que esperan por tu vida. Más de 1500 promesas de parte de Dios que están latentes, esperando hombres y mujeres de fe que se aferren a la palabra, que digan, esta palabra, esta promesa, este principio, este propósito es para mi vida, es para mi casa. Una de las promesas que conocemos, que a mí me encanta y que lo he tenido para mi vida, para mi familia, es que lo dijo Josué justamente, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. No sé lo que van a hacer ustedes, no sé si van a ir detrás de los ídolos que adoraron sus padres del otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y frente a las situaciones adversas que muchas veces nos toca vivir, el poder afirmarse sobre estas promesas, sobre estas palabras, es la que nos va a sostener a las dificultades. Las promesas de parte de Dios, la escritura, el poder estar conectado, el poder estar conectado con personas de fe, conectado a una célula, conectado a la transmisión, conectado al hombre de Dios que nos ha asignado para poder afirmar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios también. Estamos justamente hoy acá, sentados, transmitiendo esta de principio escritural, es porque un día hemos creído a una palabra, a una promesa de parte de Dios. Y si hablamos de promesa, de un hombre que se afirmó a la promesa, tenemos que hablar de Caleb. Por lo menos a mí este hombre me fascina como Caleb en el Antiguo Testamento justamente, él se afirmó. Mire lo que dice Josué capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? Ya Caleb es un hombre con una promesa de parte de Dios. Y dice ahí Josué capítulo 14, versículo 12, mientras compartimos un mate, ¿sí? Estamos en corriente y no podemos dejar de compartir un mate, ¿sí? Dice, Caleb le dice ahí a Josué, dice, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. ¡Wow! Número uno, mire, Caleb estaba recordando una promesa de parte de Dios. Y le está diciendo, mira Josué, no te olvides que un día vos fuiste testigo de que Dios me prometió las zonas montañosas de Hebrón, ¿sí? Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Amén. Qué tremenda palabra, porque está diciendo justamente este principio. Caleb le está recordando a su contemporáneo, Josué, le está diciendo, no te olvides que cuando éramos unos muchachos, Dios me prometió algo para mi vida, para mi familia y para mi descendencia. No te olvides, vos fuiste testigo de una promesa de parte de Dios. Como 45 años después, Caleb se apropia de esa palabra. 45 años, mire lo que dice ahí el libro de Números, capítulo 14, yo lo leo, dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Es una palabra afirmativa, es una palabra que afianza la vida de un hombre, de un padre de familia, que sabe que tiene promesa de parte de Dios para cumplir en favor de su vida, de su casa. 45 años después de recibir la promesa, recibe Hebrón. Tuvo que esperar 45 años para que esa promesa que Dios le había dado a la vida de Caleb se pueda cumplir. Miren lo importante que es de poder afirmarse en una promesa de parte de Dios. Él puede decir, esta palabra es para mi vida, esta palabra es para mi casa, esta palabra es para mi familia. Pueden pasar los años, pueden pasar las dificultades, podemos pasar las pandemias, podemos pasar los peores momentos de la vida,
pero yo sé que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir lo que un día me prometió. Dice la Escritura que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando una persona se afirma en las promesas de Dios, dice, esta palabra es para mi vida, esta palabra es para mi casa, esta palabra es para mi negocio, esta palabra para mi ministerio. ¿Sabe qué? Dios ve ese corazón. Ya era un anciano, pero dejó dos cosas. Dejó herencia y dejó legado. Caleb ya era un hombre ya de casi 85 años, pero dejó dos cosas que usted y yo lo tenemos que tener muy presente: herencia y legado. La herencia es Hebrón, y ¿sabe qué? La herencia él le dejó a su hija, lo que a él le llevó 45 años conquistarla, abrazar la promesa y conquistarla. Su hija le terminó sacando en tan solo 45 segundos. Con su yerno Otoniel, ¿sí? Otoniel le dijo a la hija, anda a pedir a tu padre, ¿sí? Agua, ¿no? Le había dado las tierras de Hebrón y las llanuras y el valle de Hebrón. ¿Y sabe qué? Caleb le dijo, te doy las fuentes de arriba y te doy las fuentes de abajo. Le dio herencia. Y todos nosotros como padres trabajamos para dejar herencia a nuestros hijos. Y la herencia es dejarle estudio, herencia es poder dejarle, si se puede, una casa, un terreno, para que no vuelvan quizás a pasar lo que uno pasó y poder dejar herencia. Pero sobre todas las cosas, lo que le dejó Caleb a sus hijos es legado. El legado de la vida de un hombre fiel a Dios. Es el legado de poder decirle, mira, mis padres fueron personas fieles a Él. El legado de un hombre conquistador, de un hombre que avanza, un hombre que conquista, un hombre que no se queda en la conformidad, sino que se aferró a una promesa de parte de Dios. ¿Sabe qué? Caleb era un hombre de desafío y Dios ama a las personas que aman los desafíos. Caleb era una persona de desafío, Caleb era una persona que le gustaba ser desafiado. Y estamos viviendo un tiempo muy particular en Argentina, en Tucumán, en Corrientes, en Argentina en general. Y estamos viviendo un tiempo donde los desafíos están a la orden del día. Ahí necesitamos hombres y mujeres como Caleb, que amen los desafíos. Los desafíos de poder levantar familias que amen a Dios, temerosas de Dios, hijos que sirvan a Dios, desafío de poder levantar la voz por los inocentes. Dios busca personas que amen los desafíos. Lo segundo, Caleb era una persona con espíritu diferente. Así como Dios ama a los que aman los desafíos, Dios también ama a las personas que tienen un espíritu diferente. Dice la palabra del Señor que los 12 espías, entre ellos Caleb y Josué, tenían un espíritu diferente, tenían un corazón diferente, tenían una mentalidad diferente, tenían un espíritu diferente, que marcaron la diferencia. Mire, los demás 10 espías murieron en el desierto, pero estos dos hombres de Dios que tenían un espíritu diferente, no solamente que vivieron, sino que vieron el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida y en su familia. Vale la pena tener un espíritu diferente, vale la pena confiar en el Señor. ¿Y sabe qué? Por último, Dios ama a la gente que vive proceso. Caleb, 45 años, le llevó su proceso de poder obtener la promesa de Dios en tu vida. Yo no sé hace cuánto tiempo estás esperando una palabra que se cumpla en la vida de tu hijo. Quizá vos decís, mi hijo tiene propósito, pero mire, pastor, hoy pareciera que está muy lejos. Hoy pareciera que esa palabra no se va a poder cumplir. Hoy pareciera que todo es incertidumbre. No te preocupes. Dios ama a la gente que abraza los procesos y dice, este proceso me va a llevar a otro nivel y a otra expectativa de parte de Dios. Y Dios ama a la gente que ama sus promesas. Dios mira nuestros corazones y cuando ve y te ve a vos y te ve a tu familia aferrándose a las promesas, Dios ama, Dios te ve, Dios sabe, Dios conoce a las personas que aman sus promesas, que se aferran a la palabra y digan, Dios un día me prometió esto y no voy a descansar, no voy a bajar los brazos, no voy a tirar la toalla hasta que vea el cumplimiento de Dios en favor de mi vida,
en favor de mi casa. Amén. ¿Qué hace una promesa de Dios en nuestra vida? Te quiero compartir rápidamente. Nos sostiene en el desierto. Amén. Diga conmigo ahí, nos sostiene en el desierto. ¿Qué hace una promesa de Dios? Nos sostiene en el desierto. Y hablar de desierto no nos gusta. No nos gusta hablar, no nos gusta vivir, no nos gusta el desierto. El desierto en un momento es sombra y figura de un proceso de Dios en nuestra vida. El desierto habla justamente de un determinado tiempo donde nuestro matrimonio es probado, nuestra economía es probada, nuestra fidelidad es probada, nuestra salud es probada y vivimos situaciones muy difíciles. Yo a principio de año me contagié de COVID y viví un desierto, viví una prueba muy difícil. Estuve internado casi por 10 días, estuve internado y pude ver la mano de Dios y pude ver la fidelidad de Dios. Y hoy puedo dar la gloria a Dios que Él me sacó de esa situación tan adversa, de estar internado y de estar tan golpeado en la salud. Pero doy la gloria a Dios, pero tuve que pasar ese momento para poder ir a otro nivel. ¿Sabe qué? Caleb habla y dice, Josué, no te olvides que yo viví 40 años en el desierto. Para poder reclamar esta palabra, esta promesa del Hebrón, yo quiero que vos entiendas algo, que hace 40 años vengo caminando en el desierto y yo necesito que sea efectiva la palabra de Dios y la promesa de Dios en mi vida. Y muchas veces desproticamos y muchas veces no nos gusta los desiertos, pero entendemos que son necesarios para poder alcanzar las promesas de parte de Dios. Quizás ahora lo estás viviendo uno, quizás ahora estás pensando diciendo, mire pastor, estoy viviendo situaciones adversas, tengo que pagar el alquiler, no sé de dónde sacar, tengo problemas económicos, tengo problemas financieros. ¿Sabe qué? Confía en el Señor. Dice el rey David, dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo que mendigue pan. ¿Sí? Yo he visto, dice, ¿no? Yo he visto al hombre, a la mujer de Dios, fiel a las promesas de parte de Dios en su vida, ¿no? Nos mantiene vivo en el proceso. Cuando una persona vive justamente los procesos de Dios, las promesas de Dios, uno te hace soñar despierto, ¿sí? Nos hace vislumbrar. En los momentos difíciles nos hace creer de que todo lo que estamos viendo, si lo ponemos en la mano de Dios, es circunstancial. Caleb vivió 40 años en el desierto, pero ¿qué pasó? Él seguramente anhelaba el día que decía algún día voy a obtener las promesas de Dios en mi vida. Cuando uno tiene una palabra firme de parte de Dios, una promesa, cuando uno tiene un propósito, un norte, una brújula que te está diciendo por allá te hace soñar, te hace decir yo voy a ver el cumplimiento. Voy a ver el cumplimiento de Dios, dice el Salmo, en la tierra de los vivientes. Voy a verlo. Y quizás estás viviendo situaciones adversas. Yo siempre cuento la época cuando con mi esposa, con María, nos fuimos al Instituto Bíblico ahí en Buenos Aires, ¿no? Y siempre cuento la anécdota de que, bueno, era un tiempo de mucha prueba para nosotros. Recién casados, teníamos una ganas bárbara de servir al Señor. Y recuerdo que pasamos nuestro segundo año de casado, de aniversario, y claro, nos mirábamos y no teníamos un peso partido por la mitad, ¿no? Y nos fuimos ahí a la estación de Loma de Zamora, a una peatonal, y era nuestro segundo año de casado. Nos fuimos a caminar y solamente mirábamos vidriera, no teníamos para ni si, y teníamos miedo que nos cobren el mirar la vidriera, imagínate. Y ese día nos sentamos los dos en uno de esos banquitos de la estación de Loma y pedimos la promoción de 2 panchos con un vaso de gaseosa. Y recuerdo que, nos sentamos y nos agarramos de la mano, oramos al Señor, agradecimos al Señor por esos 2 panchitos y por ese vaso de gaseosa que tenía, ¿no? Y nos peleamos porque el vaso de gaseosa, claro, si vos ya tomaste hasta acá,
y yo tengo que tomar hasta allá, ¿no? Y era el conflicto y estábamos ahí, pero agradecíamos al Señor porque decíamos, esto es circunstancial, esto es circunstancial. Hoy estamos festejando con 2 panchitos y un vaso de gaseosa, pero creemos que las promesas de Dios en nuestra vida se van a cumplir. Hoy agradecemos al Padre que nos ha bendecido con 3 hermosos hijos, nos ha bendecido con una congregación preciosa, nos ha bendecido con familias hermosas, con usted, que oramos y nos bendecimos mutuamente y miramos para atrás como una anécdota y oramos, decimos, Señor, tú nos sostuviste en el desierto y hoy podemos darle la gloria y la honra. Y justamente éramos eso, soñar despierto, decir, Señor, algún día tú vas a poder cumplir tus palabras para cada uno de nosotros. ¿No? Dice el Salmo 119, 25, dice esto, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Amén. Y eso nos hace recordar que el desierto no es para siempre, las dificultades no es para siempre, los momentos duros no es para siempre. Mi hermano, mi hermana, vos que estás escuchando, mi amigo, te quiero decir que las dificultades, situaciones adversas en la vida, cuando uno le entrega nuestra vida al Señor, no es para siempre. Y esas situaciones, circunstancias duras, nos termina dimensionando a otros niveles de revelación, de entendimiento, de gracia, de unción, de servicio, de amor, y justamente nos recuerda que Dios tiene propósitos para nosotros, ¿no? Lo segundo, nos da autoridad para pelear, nos da legalidad en el mundo espiritual. Caleb le dice, recuerda la promesa que tu siervo Moisés me hizo delante de Dios. Recuerda, él tenía una legalidad y las promesas de Dios nos da legalidad para poder entender los propósitos de Dios, ¿sí? Y él le dice justamente en el versículo 14, pero el Señor está conmigo, yo le expulsaré a los gigantes, tierra de gigantes. Él no le tenía miedo, no le tenía miedo a los gigantes, ¿sabe por qué? Porque Dios está conmigo. No le tengas miedo a los gigantes que muchas veces se quieran levantar en contra de tu vida, en contra de tu promesa, en contra de tu Hebrón. Porque Dios, si Dios está contigo, mi hermano, mi hermana, no te preocupes, no te aflijas, no te pongas mal. Porque si el mismo Caleb está diciendo, si Dios está conmigo, yo le voy a expulsar como a un solo hombre. Si Dios está conmigo, y él tenía la convicción que Dios estaba con él tenía algo que se llama legalidad. Cuando una persona es legal en el mundo espiritual, tiene autoridad, aunque vengan gigantes, aunque venga oposición, aunque vengan cualquiera fuese la circunstancia adversa, espirituales, naturales, uno tiene legalidad y uno se puede enfrentar y el enemigo tiene que retroceder. En el nombre de Jesús el enemigo tiene que retroceder. Nos da autoridad, justamente estamos diciendo, ¿no? Nos da autoridad para pelear, reclamar nuestro Hebrón. Hay un Hebrón para nuestra vida, hay un Hebrón. El Hebrón para el Caleb era esa montaña que le dejó a sus generaciones. Pero vos tenés un Hebrón, llámese un hijo, llámese una promesa, llámese una empresa, una casa, un ministerio. Hay un Hebrón por conquistar. Hay una promesa de Dios para tu vida. Hay una profesión que Dios te dio para que a partir de esa profesión vos puedas ser ejemplo, testimonio y pueda extender la obra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, conquistar tu Hebrón. Y el conquistar tu Hebrón te va a llevar a vivir proceso y promesa que quizá hoy estás esperando. Pero espérala, dice el profeta Habacuc, espérala. La visión aparentemente tardará, pero espérala, porque sin duda llegará, dice el Señor. Va a llegar. La promesa de Dios es la que nos sostiene, la promesa de Dios es la que nos fortalece, la promesa de Dios es la que nos termina llevando. ¿Amén? 2 cositas más. A ver, vamos despacio, estamos a tiempo. ¿Amén? No tengo forma de conectarme, pero unos 5 minutos más y no quiero dejar de compartir esto justamente, ¿no? Saber que toda promesa tiene su proceso. Quiero que pueda entender esto. Y en los procesos muchas veces vivimos 3 cosas. Uno es el desánimo. El desánimo es cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, conocemos la teoría, conocemos las escrituras,
sabemos que tenemos la promesa, pero la realidad aparentemente es otra. Y nos desanimamos. En estos días justamente de pandemia, donde todo se cierra, uno se termina desanimando. Nosotros con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, estábamos muy ilusionados de poder ir a compartir con ustedes, compartir la familia, el festejar el cumpleaños de nuestra amada, de mi amada suegra, ¿no? Y el poder festejar y el estar juntos y el llenar nuestra vasija emocional, sentimental, nuestra alma de poder estar juntos. Y cuando vemos que todas las fronteras se cierran, las disposiciones son adversas, viene el desánimo. Imagínense en el mundo espiritual muchas veces las promesas de Dios son sí, amén, pero para llegar a ese proceso muchas veces sufrimos desánimo y ahí es donde muchas personas empiezan a flaquear en su fe. No voy más a Dios, le cuesta orar, le cuesta ir a una célula, les cuesta conectarse, le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar, le cuesta creer a las promesas de Dios en su vida. El desánimo viene a nuestra vida, pero ahí es donde usted y yo tenemos que tomar posición en el mundo espiritual. Es decir, no, las promesas de Dios se van a cumplir y yo reprendo todo desánimo, reprendo toda depresión, toda tristeza, reprendo toda ansiedad, reprendo ahora en el nombre de Jesús y tomo el control de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones, porque si Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. Amén. Lo segundo, ¿sí? Vivimos procesos de temor. Miedo y temor van de la mano. El miedo y el temor de poder decir, bueno, ¿qué va a suceder con mi negocio? ¿Qué va a suceder con mi salud? ¿Qué va a suceder con mis padres que ya son mayores? ¿Qué va a suceder con lo que Dios me prometió un día? Y eso empieza a gobernar nuestra mente. Y nuestros pensamientos se empiezan a desviar bajo el miedo y el temor. Y ahí es donde tenemos que tomar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. En todo lo bueno, dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, ¿no? Y habla justamente que podamos tomar control, porque las mayores batallas para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida es nuestra mente. Nuestra mente es nuestra batalla que cotidianamente tenemos que ganar en el nombre de Jesús. No es un positivismo, no es que yo me concentro y digo, voy a ganar, voy a ganar. No, no, no. Es en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus escrituras, en los que Él un día me prometió. Yo me aferro a esa palabra y esa palabra me hace pensar en los propósitos, en los planes, en los anhelos y en el destino profético que Dios me dio para mi vida. Entonces yo me concentro y digo, Señor, esta es tu palabra. Esta es mi realidad, cierto, esta es mi realidad. Pero esta es tu palabra. Y tu palabra va a prevalecer contra esta realidad. Tu palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Pandemia pasará, los gobiernos pasarán, las situaciones pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No solamente nos desanimamos, no solamente tenemos temor, sino también nos volvemos un poco incrédulos, ¿sí? Tanto esperar la promesa, hasta dudamos que si un día llegará. Nos volvemos un poco incrédulos. Y ahí es donde la fe se tiene que activar en cada uno de nosotros. La fe de Dios tiene que activarse, la fe de Dios tiene que empezar a prevalecer en nuestro espíritu. La fe viene por el oír, la fe es por el oír la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Quizás muchas veces nuestros ojos empiezan a ver problemas, dificultades. Nuestros ojos tienen que estar concentrados en el autor y el consumador de nuestra fe, llamado Jesucristo. Cuando nos aferramos y tenemos nuestra visión puesta en Jesús, en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus sueños, en sus anhelos, vamos a poder ver cómo esas palabras se van a poder inyectar fe a nuestro espíritu, fe a nuestro corazón. Por eso es muy importante que tenemos que revestirnos de la persona del Espíritu Santo. La persona, dice el apóstol Pablo justamente ahí al principio donde leíamos, ¿no? Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Somos derribados, pero no destruidos. Y yo quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar
por esa área de tu vida que quizá hoy lo estás identificando. Quiero orar por esa promesa que tenés ahí en tu corazón. Quizás ya lo guardaste. Yo quiero que en esta mañana podamos desempolvar de vuelta esa promesa de parte de Dios. Yo quiero que en esta mañana podamos a volver a desempolvar ese sueño, ese anhelo. Si tenés sueño, el enemigo nunca te va a dar sueño, proyectos, anhelos. El enemigo nunca te va a querer destruir. ¿Sabe qué? Y es tiempo de poder desempolvar, decir, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa, yo creo que tú me llamaste para poder cumplir grandes propósitos en la tierra. Yo creo que aún en la dificultad, aún en la crisis, ¿sabe que las crisis son oportunidades de parte de Dios para evangelizar? Las crisis son oportunidades de parte de Dios para levantar una iglesia poderosa, de influencia, que transforma, que cambia, que renueva. Las crisis son la oportunidad gloriosa de la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el tiempo donde Dios nos está llevando. No es tiempo para estar derribado, es tiempo para construir. ¿Y sabe qué? Dios nunca construye sobre escombro. Dios lo hace de nuevo todas las cosas. ¿Estás orando por tu hijo? Dios va a hacer la obra de nuevo. Estás orando por tu matrimonio y estás pendiente de un hilo. Dios te va a renovar. Aferrate a la promesa. Aferrate a la palabra. Estás por tu negocio, por tu emprendimiento. ¿Sabes qué? Dios te va a dar la estrategia. Nuevas estrategias, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevos sueños de parte de Dios. Decirle, Señor, yo me aferro a tu palabra, a esas más de 1500 promesas que hay en tu palabra. Yo me aferro, le digo sí y amén. Me aferro a esa palabra porque yo sé que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Y yo digo que sí, no estoy derribado, estoy de pie. Estoy más firme que nunca, no estoy destruido. Podemos estar golpeados, podemos estar condicionados, un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Es la preparación para que la iglesia de Cristo pueda salir adelante. Amén. Yo quiero orar por tu vida, quiero ahí donde estás, que te puedas posicionar en una actitud de reverencia a Dios. Yo sé que esa palabra, a pesar que estamos a más de 1000 kilómetros, pero yo sé que Dios está en ese lugar. Yo sé que Dios está en tu casa. Yo sé que Dios está en ese lugar donde te encuentras. Yo sé que Dios tiene el control. Yo no sé muchas cosas, pero sí sabe Dios que escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Yo quiero orar para que se active, para que te levantes, para que te puedas inyectar en fe, en convicciones, decirle, Señor, yo me aferro a tus palabras. ¿Sabe qué? Continuamente somos bombardeados. Con mi esposa, con mi familia, la congregación, continuamente el enemigo tira a golpear, tira a matar, nos quiere derribar, pero las promesas de Dios nos mantiene firme. Las promesas de Dios, las palabras de Dios nos hace salir en victoria en los procesos. Y quizá vos también estás en la misma situación, en la misma circunstancia, estás batallando, estás ahí remando, algunos dicen acá en dulce de leche, parece que no te vas a ningún lado, parece que todo te cuesta el doble, pareciera que te cuesta poder avanzar, crecer, decir yo anhelo, porque no un problema de anhelo, anhelamos nuestros corazones, pero ¿sabe qué? Ahí Dios quiere poder en este tiempo darte las herramientas, darte la fuerza, darte la unción, darte la gracia, darte la promesa de parte de Dios para poder levantarte en victoria. Y cuando pase todas estas cosas, dice la Biblia, estemos firmes, amén. Vamos a orar, amada iglesia, vamos a poner todo en las manos del Señor. Bendigo la vida del apóstol José, la apóstol Viviana, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, pero quiero bendecir todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, aún en la dificultad, aún en el peor momento, en la peor crisis, en el peor momento de que algunos están diciendo en Argentina. Yo sé que hay una iglesia poderosa que se está levantando. Hay un remanente poderoso de parte de Dios que está entendiendo que no estamos derribados, que no estamos destruidos, que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Oramos. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con tu amada iglesia ahí en Tucumán, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas que están más vivas que nunca, más vigente que nunca, Señor. Gracias porque un día tú has impregnado nuestro espíritu de tu palabra, que viva y eficaz, esa palabra que nos va a dimensionar en este tiempo y mantener firme en los sueños, lo que tú
un día no prometiste, tú lo quieres cumplir. Lo que tú un día no hiciste soñar, lo quieres hacer realidad. Señor, declaramos un tiempo que los proyectos se empiezan a hacer realidad, Señor. Padre, yo bendigo a cada familia conectada, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Yo sé que sobre su vida y su espíritu está, Señor, gravitacionando promesas gloriosas que quieren ser cumplidas en favor de tu iglesia, en favor de tu casa. Padre, yo bendigo a cada hombre, cada mujer. Bendigo, Señor, las promesas para visión apostólica. Bendigo las promesas para Epasi, Señor. Bendigo las promesas, Señor, para las iglesias en extensión. Bendigo sus vidas, bendigo esas promesas, Señor, que tú un día lo has dicho y lo vas a cumplir en tiempo, en forma y en el diseño glorioso que tú tienes para su vida. Padre, yo declaro que se levantan familias cumpliendo esas promesas, Señor. Y en poco tiempo, Señor, vamos a ver cómo tú, Señor, acelera para poder cumplir las palabras para tus hijos. Señor, hemos visto en tu palabra cómo este hombre llamado Caleb esperó 45 años para que tú le puedas conceder el Hebrón. Señor, hoy reclamamos nuestro Hebrón. Hoy reclamamos nuestras promesas para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestros negocios, la iglesia, el ministerio, los proyectos. Señor, hoy te reclamamos, Señor. Nos aferramos a través de la fe y por la fe a las promesas que tú tienes para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Lo bendigo. Sí, bendigo su vida, bendigo este momento. Gracias, apóstol. Gracias, amada iglesia. Y no sé cómo sigue esta obra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Rubencito. Qué palabra, qué palabra. Me estuve acordando